Bienvenidos, ¿cómo están a un nuevo capítulo de Emergente, queridos? Hace tanto tiempo que no nos escuchábamos. Daniel, ¿cómo estás? Estoy bien, Tomás, es verdad. Y estuvimos con mucho trabajo. Algunas semanas que nos portamos mal, que no pudimos, realmente, de verdad no pudimos, pero acá estamos decididos a seguir mirando hacia el futuro. Así que qué bueno que nos volvemos a ver y ser escuchados por ustedes. Querida audiencia, vamos a ser muy sinceros. Durante el último mes nos pasó de todo. Tuvimos desde varios viajes de trabajo. En medio yo me cambié de residencia. Estaba viviendo en Londres y ahora estoy viviendo en Santiago de Chile. Tuvimos muchísimo trabajo. La verdad es que con Daniel hemos pasado un par de semanas agotadoras y por lo mismo nos había sido imposible poder dedicarle tiempo a hacer una buena investigación de los temas emergentes que le están dando forma a la sociedad y por lo tanto era irresponsable hacer un podcast improvisado y mal hecho, ¿no? Sí, pero volvemos y volvemos con ganas. Tenemos un par de temas hoy día, creemos, bastante interesantes que creemos en el clavo. Así que vamos allá. Oye, lo que no podemos dejar de conversar, porque hoy día el centro de la conversación va a ser el futuro del trabajo, es que una de las noticias fue, si lo queremos tal vez más populares, fue este nuevo aterrizaje de SpaceX, donde ya hace un par de años habíamos visto cómo estos tremendos cohetes de última generación eran capaces de aterrizar solitos y no ser descartados o desperdiciados como solían ser los antiguos transbordadores espaciales, sino que ahora volvió a su plataforma de lanzamiento. Y que más allá de toda la imagen, si le ponemos así como hollywoodense, que es espectacular, porque realmente uno mira esto aterrizando en tiempo real y parece sacado de una película de ciencia ficción, tiene consecuencias relevantes a la hora de la exploración espacial. ¿Cierto, Daniel? Sí, perdón que me tome el tiempo de hacer pero desde un punto de vista emocional es de las cosas más espectaculares e increíbles que yo he visto. O sea, probablemente la gente que nos está escuchando le gusta la ciencia, le gusta la tecnología, la mayoría debe haber visto el video del booster aterrizando en la plataforma y siendo atrapado por estos verdaderos palillos chinos, estos chopsticks llamados. Pero hay que tomar conciencia de lo que significa. Es un edificio de 70 pisos, perdón, de 70 metros en caída libre, 4.500 toneladas, cifra real. Imagínense un edificio que viene cayendo en caída libre, 4.500 toneladas, y que con el control de los propios Raptor, de los motores que tiene, logra equilibrarse y logra que estos dos chopsticks lo agarren. Es algo que uno no puede dejar de sorprenderse y maravillarse del ingenio humano. Yo la verdad que yo sentí muchas sensaciones cuando lo vi, una cosa absolutamente increíble. Y estas son las cosas que a mi juicio inspiran ver que somos capaces de terribles cosas los seres humanos, guerras, pero al mismo tiempo somos capaces de hacer unas proezas técnicas y tecnológicas realmente extraordinarias. Así que, no sé, proyecto mi emoción con esto. A ver, tal vez nos saltamos 3 jugadas y ni siquiera explicamos bien de lo que estábamos hablando, pero para los que tal vez no lo han visto, justamente SpaceX en esta carrera de seguir progresando tecnológicamente en cómo hacer cada día más reutilizables los cohetes y las naves que utiliza para ir al espacio, no solamente había sido capaz de reutilizar los boosters, es decir, no necesariamente la nave que va en la punta, sino que de alguna manera los motores que levantan esta nave y ser capaz de recuperarlos porque eran capaces de aterrizar solo, sino que ahora, como dice Daniel, son capaces de volver a su plataforma de lanzamiento. Y eso sigue siendo, o es mejor dicho, es un salto importantísimo en términos de que no es solamente que recuperamos el cohete, sino que ni siquiera ahora tenemos que moverlo nuevamente o reinstalarlo en su plataforma de lanzamiento, porque queda de una, por decirlo así, listo para despegar de nuevo. Entonces, de nuevo, parece ciencia ficción, ¿no? De hecho, el objetivo está todo diseñado para que algún día este booster despegue cada una hora. Es decir, está constantemente llevando spaceships hacia que es la parte de arriba de esta. Son dos componentes, si han visto los videos. En la parte de arriba el Starship, la parte de abajo el booster. Entonces la idea es que cada booster lleve muchas Starship. Las arroja arriba, vuelve inmediatamente, se coloca en la posición, se le coloca una nueva Starship y vuelve a salir. Y la idea es que la cadencia en algún momento sea cada una hora de salida. Y por lo tanto, eso
la reducción en costos de cuánto va a costar llevar 1 kilogramo en órbita, ya ha sido extraordinaria y va a ser aún más extraordinario con el objetivo de llegar a $10 por kilogramo. Solo como contexto, el costo de cada kilo llevado al espacio del transborde espacial, que era un método eficiente para la NASA, eran $50.000. Lo que estamos haciendo como humanidad es que estamos reduciendo el costo en los 80, 90, llevar un kilo a la órbita de $50.000 a $10. Y obviamente las implicancias sociales, económicas, filosóficas son muy profundas de eso. Bueno, tal vez probablemente deberíamos hacer un capítulo completo sobre las implicancias de que el día de mañana la humanidad fuese capaz de justamente llevar a la órbita cualquier cosa que quiera, o que el día de mañana seamos capaces de tener una colonia en la Luna o de llegar a Marte. Porque el tema de llegar a Marte va a ser realmente un hito, ¿cierto? Pero creo yo, en términos de consecuencias tal vez incluso geopolíticas o sociales, el que haya una colonia en la Luna hace la diferencia. Pero bueno, no nos vayamos por allá. Vamos a nuestro siguiente tema, pero antes de ir al tema, queridos, no se olviden de el bien que nos hacen a esta comunidad, el que le cuenten sobre este podcast a sus amigos, a su familia, a quien quieran, porque la verdad es que en la medida de que esta audiencia crezca, de que esta comunidad se haga más grande, nos ayudan a poder hacer una mejor producción, a tener mejor contenido, a que efectivamente podamos llegar a más personas, y por lo mismo le agradecemos una vez más a todos nuestros Patreon que nos auspician con un par de dólares todos los meses, y a todos ustedes que nos comparten en redes sociales. Y los invitamos a suscribirse también para que reciban notificaciones de cuando efectivamente lanzamos nuestros capítulos. Apenas sacamos el capítulo van a recibir las notificaciones. Así que ahí está la invitación a suscribirse. Bueno, y ahora pasando al siguiente tema, es el futuro del trabajo. Y la verdad es que con Daniel nos ha tocado investigar un poco más el tema últimamente a raíz de las consultorías que nos toca hacer. Y pensamos que era un tema que, si bien no lo queremos tratar en demasiada profundidad para no ponernos aburridos, sí pensamos que vale la pena tener, por decirlo así, 20 minutos sobre el tema y entender cuáles son las diferentes tendencias, cuál es la diferencia en cómo nos va a afectar a los trabajadores, cómo va a afectar las dinámicas de trabajo, cómo van a ser las nuevas herramientas o lo que uno podría esperar. Hay bastante implicancia. Daniel, ¿por dónde te gustaría partir? Sí, lo primero que a mí me gustaría aclarar que en este podcast hemos hablado muchísimas veces de la influencia de la inteligencia artificial y no lo vamos a redescubrir, pero la verdad que están pasando muchas cosas. No solamente la inteligencia artificial está impactando el trabajo de manera determinante, sino que varias otras causas, otros drivers, otros motivos de cambio están impactando el mercado del trabajo. Entonces, lo primero es entender que cómo estructurar, cómo entender los cambios que están ocurriendo. Y la manera de hacerlo a través de los drivers y la manera en que nosotros en la consultora ordenamos esto, es decir, que hay 4 grandes motivos, 4 drivers. El primero, por supuesto, la aceleración tecnológica, inteligencia artificial, pero luego hay otros 3 bastante importantes. Uno es los cambios demográficos. Estamos viendo primero la entrada de la generación Z en el mercado laboral, lo cual cambia muchos de los principios y supuestos culturales. El aumento de la expectativa de vida también está, de la edad media también está influyendo de manera determinante en lo que está ocurriendo en la empresa. Y el otro driver importante que nosotros vemos es lo que llamamos la reconfiguración del poder. Estamos viendo tanto entre países como intrapaíses que ciertos grupos están cambiando sus niveles de poder. Entonces algunas minorías están teniendo cada vez más voz, es algo que sabe, y entre países también algunas regiones hoy día están teniendo cada vez más influencia política y económica. Y el último driver que no puede dejar de considerarse también es el cambio climático y la necesidad de los métodos productivos, de las empresas, de las economías, de adaptarse al cambio climático. Y por lo tanto, todas las tendencias finalmente se explican a partir de estos cuatro grandes drivers. Dale, Tomás. No, es que quiero hacer un breve recap de los drivers, cosa de entender si yo lo entendí bien y al mismo tiempo de dejárselo claro a todos. Lo primero es la tecnología, ¿cierto? Es decir, esto de que todos nosotros podamos mañana tener en la mano izquierda o siempre abierta una pestaña con ChatGPT o con una herramienta más especializada aún, pero que de alguna manera está apalancada sobre un modelo de lenguaje, hace la diferencia, ¿cierto, Daniel? Es decir, de que
el día de mañana vamos a estar haciendo un reporte, vamos a estar escribiendo una columna, vamos a estar haciendo un análisis de datos o vamos a estar preparando la planificación estratégica que va el próximo año y probablemente el primer borrador siempre lo va a hacer alguna de estas herramientas más o menos especializadas. E incluso cuando esté listo le vamos a preguntar por si hay que corregir algo o está descubriendo algún error. ¿Cierto? ¿Lo entendí bien? Sí, de acuerdo, pero ojo que estos drivers no solamente tienen como el impacto directo, sino que también puede ser que las tareas que hagamos vayan a cambiar por la entrada de diferente. Entonces, las implicancias son algunas obvias de que estas tecnologías las vamos a usar, pero hay otras que no son tan obvias que se originan a partir del cambio tecnológico y de más importante de la aceleración, de que este movimiento va cada vez más rápido. Así que primero, check. El segundo tenía que ver con los cambios demográficos, es decir, entender de que, por ejemplo, como dices tú, ahora tenemos una generación centennial en pleno debut y que por lo tanto ya no son un par de practicantes juniors, sino que empieza a ser el product manager que usted tiene mañana trabajando en su empresa y ellos tienen una serie de valores, de una mirada del mundo, de ciertas experiencias laborales que de una u otra manera las organizaciones se tienen que adaptar y al mismo tiempo se tienen que adaptar con lo que había sido antes la generación millennial, la generación X, los baby boomers, y todos tienen que aprender a trabajar en conjunto, que no es tan obvio, ¿cierto? Porque todos tienen estilos de trabajo, preferencias, prioridades, y eso puede generar conflictos, pero también puede generar oportunidades, y como dices tú, es un driver, pero no sabemos dónde comienza, pero no sabemos dónde termina. Exacto, se puede aventurar después y es parte del ejercicio que hacemos, pero lo que por ahora estamos entendiendo es como driver, como una causa que está fuera del mercado del trabajo, que es exógena, como se denomina en economía, y que te genera ciertos cambios. Bueno, y que al mismo tiempo, cuando hablamos de diferencias, por decirlo así, en términos de la pirámide poblacional, también entendemos de que si las expectativas de vida antes eran menores, la gente esperaba jubilarse a los 65 años y por lo tanto esperaba tener una sobrevida de 10 o incluso 20 años, hoy día estamos mirando que esa sobrevida puede ser de 30 y por lo tanto la gente puede decir, oiga, ¿sabe qué? No me alcanza mi pensión y todo lo que ahorré para tener 30 años de pensionado. O tal vez simplemente dice, yo a los 65 años estoy bueno y sano, me aburro quedarme en la casa o ponerme a jugar golf todo el día y por lo tanto quiero trabajar hasta los 75 y por lo tanto el mercado laboral tiene que encontrar el espacio a una, a una población que no se quiere retirar todavía. Sí, y después vamos a contar, vamos a ver, pero cuando uno empieza a estudiar estos temas se da cuenta que ciertos supuestos o ciertas maneras en que las empresas hacen las cosas, sin que nos demos cuenta, están basados en ciertos supuestos de cómo la sociedad funciona. Claro. Por ejemplo, históricamente existía lo que se llamaba la pirámide poblacional, es decir, había mucha gente joven, menos gente mediana edad y menos viejo, y las carreras laborales estaban implícitamente sostenidas bajo ese principio. Y hoy día esa pirámide está cambiando y por lo tanto esto impacta la manera o los supuestos básicos con los cuales, pero lo vamos a ver en detalle más Bueno, adelante. después la tercera tenía que ver con reconfiguración de poder, creo que lo llamaste. Y que me Sí, imagino que tiene que ver con que, por ejemplo, una cadena productiva global, cuando antes sabíamos que algo comenzaba en China, pasaba tal vez por una manufactura en México y después terminaba en Estados Unidos, tú te haces la pregunta de, bueno, ¿cómo van a ser esas relaciones empresariales? Si es que China tal vez ya no es tan relevante, porque todo este tema del nearshoring y el friendshoring, ¿cierto? Esto de que las empresas buscan tener proveedores en países que son políticamente amigos, genera también una reestructuración y genera presión a que, por ejemplo, industrias que antes no estaban en tu país tengan que relocarse en tu país o en un país vecino y por lo tanto me imagino que genera una presión sobre tipos de empleo, tipos de roles, capacidades que antes no existían y que hoy día las necesitamos. ¿Eso se trata o hay algo que entendí mal? eso más, y nosotros incluimos en este término paraguas, los temas de que tradicionalmente se llaman de inclusión y diversidad, la verdad que nosotros le damos una mirada un poco distinta y más allá de juicios de valor de qué es bueno, qué es malo, nosotros vemos que la razón o el driver profundo de por qué están hoy día los temas de inclusión es porque ciertos grupos que no tenían poder hace 50 años, hoy día están adoptando poder, de nuevo, Ujú. más allá de si está bien o mal, y eso es lo que empuja a que estos grupos requieran o exijan ciertos beneficios, atenciones, que no lo podían hacer hace 50 Muy años. bien. Por lo tanto, la manera de nosotros de entender estos cambios que están ocurriendo es a través de una reconfiguración, es decir, de una distribución de poder entre los grupos humanos que es distinta de hace 50 años. De nuevo, sin ningún juicio de valor. Buenísimo, ya, me queda muy claro. Y en la última que planteabas era el tema del cambio climático.
¿cierto? Es decir, hoy día, dado que, por decirlo así, va a ser más calor o vamos a tener fenómenos climáticos más extremos, uno me imagino que dice, habrá necesidades que tengan que ver con la infraestructura, tendrán presiones mayores o menores a trabajar más remotamente o menos remotamente, a que la tecnología hoy día permite otras cosas, y por lo tanto hay otros fenómenos emergentes que se trasladan al mundo del trabajo y por lo tanto plantean una dinámica de trabajo diferente. Que tienen como ¿Sí? causa final y fundamental este proceso de la actividad humana adaptarse a adaptar su sistema productivo. Perfecto. Eso es Entonces, correcto. entendiendo estos 4 drivers, mi pregunta es, ¿cómo clasificamos o cómo tratamos de entender los impactos? Porque me imagino que van a ser millones o miles. No podemos hacer una lista ahora, una lista de 232 impactos, porque el podcast sería muy aburrido y el reporte también. Pero, ¿cómo lo podemos clasificar a grueso modo? ¿Cuáles son, por decirlo así, las avenidas de impacto? Sí, eso es muy... La manera que nosotros operamos, una vez más, es también con 4 tipos de impacto, que no están ¿Ve? vinculados, hay que aclarar acá, uno a uno, sino que cada uno de estos drivers puede producir cualquiera de estos 4 tipos de impacto, que son básicamente el trabajo, es decir, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, cuando nosotros analizamos el mercado del Bien. trabajo, el mundo del trabajo, decimos, ¿qué trabajo vamos a hacer? ¿Cómo va a cambiar las tareas que nosotros hacemos? Lo trabajado, el trabajo. Segundo tipo de cambio que nosotros vemos es el trabajador. ¿Cuáles van a ser los perfiles, las características de los trabajadores del futuro? ¿Cuáles van a ser las competencias que se van a requerir? ¿Cuáles van a ser, cuál es la cultura? ¿Cómo describimos al trabajador del futuro? El tercero son las herramientas que utilizamos, que acá el ejemplo que tú te has dado al principio es uno muy lógico, que es vamos a utilizar más inteligencia artificial. Entonces, en ese caso, el driver es la aceleración tecnológica y el tipo de impacto es la herramienta. Y el cuarto tipo de impacto o claro, de categoría que nosotros estudiamos para analizar los cambios que vamos a experimentar en el mundo del trabajo es lo que nosotros llamamos work models o modelos de trabajo. Es decir, cómo se organiza la empresa, cuáles son las políticas, cuáles son los procesos, los procedimientos, la estructura, cómo la empresa estructura el trabajo. Y es bastante útil esto porque creemos que prácticamente cualquier tipo de cambio en el futuro puede ser básicamente clasificado como uno de estos 4 y esto nos da claridad. Entonces tenemos una claridad en las causas y una claridad en los impactos. Yo le preguntaba, Daniel, y en estos cuatro avenidas, ¿y cuál es la que tú piensas hoy día que es más, tal vez más relevante o más interesante o más, que tal vez parte de la investigación, es de nuevo, es más llamativa? O donde tal Sí, vez hay un gap o un gap en términos de magnitud más relevante. la verdad que hay una... en términos yo te diría que de impacto está bastante repartido y en términos de driver no. Lo voy a explicar más claramente. Creemos que la principal causa de cambio del mundo del trabajo es la aceleración tecnológica. Ok. Y esto puede sonar sorprendente. A nuestro juicio. Obviamente la transición demográfica influye, el cambio climático influye, la reconfiguración de poder influye, pero a nuestro juicio los cambios, el principal driver va a ser la aceleración tecnológica. Sin embargo, por el otro lado, mirando ahora la salida del sistema, estos 4 tipos yo no veo uno que domine claramente sobre el otro, no veo que efectivamente lo que vayamos a trabajar cambie por completo sin requerir cambio en el trabajo, sin cambio en las herramientas, sin cambio en la manera que organizamos el trabajo. Ahora, a mí me parece interesante dar ejemplos, por ejemplo, de algunos de estos tipos de impacto o de tendencias, si a ti te parece. Obviamente nosotros Tenía como un par de ideas de cosas que comentar, pero tal vez medio ir a temas muy tácticos, pero está bueno si tenía un par de ejemplos y lo empezamos a manejar por ahí. A mí uno de los eso, que me ocurría era este tema de cómo siempre hablamos de que, por ejemplo, hoy día podemos tener una sociedad de trabajo mucho más borderless, podemos trabajar con cualquier persona de cualquier lugar del mundo, pero al mismo tiempo muchas veces lo que pasa es que las regulaciones laborales no se ponen a tono con eso, no se actualizan, y por lo tanto, para una empresa grande, mediana, pequeña, cuando quiere contratar de manera permanente a un personaje sentado en otro lugar del mundo, a un equipo completo, se transforma en un dolor de cabeza. Y por lo tanto, esta oportunidad, que justamente creo que tiene que ver con varios de los drivers, es decir, está la tecnología para poder trabajar con alguien de otro país y está la presión demográfica para también hacerlo, pero no termina de suceder porque tal vez no se actualiza la legislación. ¿Cuáles tenías en mente tú, Dani?
No, sí, mira, yo tenía, ahí solamente por dar ejemplo de cómo nosotros armamos estos drivers, perdón, estas tendencias, y que tiene que ver con lo que estaba comentando antes, con el cambio, con la transformación demográfica. Nosotros vemos, por ejemplo, que la carrera tradicional, tal como se entendía, está disipándose. Este supuesto básico de que una organización funciona de modo que gente joven entre en la base de la pirámide, trabaja, 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 y aquella gente que lo hace muy bien pasa al siguiente nivel y así durante 30 años hasta que la persona, o bien en alguno de estos niveles, se saca de la organización, o va subiendo hasta que en algún momento llega a la cúspide y se retira. Ese supuesto básico está cambiando y de hecho es tan profundo el cambio que estuvimos revisando una entrevista que hizo Robert Walters a 35.000 empleados alrededor del mundo de la generación Z. Y mira el número, Tomás, el 72% de los jóvenes de la generación Z decía que elegirían una ruta individual de progreso profesional en vez de mandar a otros. Es decir, decían, si a mí me pagan lo mismo, me suben el sueldo, pero me dejan exactamente en mi trabajo, el 72% prefiere eso que mandar sobre otro. Y esto es muy importante porque hay ciertos supuestos culturales sobre los que operaba la carrera, de que la gente quería subir en el escalafón, quería subir en la pirámide corporativa y quería mandar a otros, quería ser jefe, esta pretensión de ser jefe, ya no está existiendo, de hecho, el 70%, dime. No, quiero decir, pero es que uno, por decirlo así, o la empresa está dispuesta a pagarte más por ser jefe, por coordinar a otros, por ser supervisor, ponle el nombre que quieras, pero porque eso agrega valor, ¿cierto? Es decir, es complejo organizar a otros, es complejo supervisar a otros, y dado que es más complejo y es una tarea de mayor valor agregado, estoy dispuesto a pagar más. Y por lo mismo, yo también lo he visto en algunas empresas, en que tienen de alguna manera estos career tracks, de que uno se transforma en specialist, y por lo tanto uno no tiene una organización debajo de uno, pero son los menos. Porque claro, yo entiendo que necesito a un set de tipos muy senior, que agradezco que puedan tener 50 años y 20 o 30 años de experiencia en un tema en particular, pero no necesito 400 de ellos, tal vez necesito 40. Y el resto de la organización, que son otros 1000, necesito que sigan teniendo más o menos una estructura piramidal o una estructura sistémica, pero donde haya nodos, por llamar así a las personas, que tengan un rol de coordinación, que tengan un rol de supervisión, que tengan un rol incluso de lidiar con seres humanos, porque entendamos, la organización es no solamente un tema técnico de que está arriba sabe más, es un tema que sabe resolver conflictos cuando hay, para la redundancia, conflictos. Dos comentarios. Yo estoy de acuerdo, puedo estar de acuerdo que en principio esa es la necesidad de la empresa, pero el cambio cultural de la gente que está entrando a la empresa es potente. Segundo dato interesante, el 70% de estos mismos jóvenes dice literalmente que ser middle manager, es decir, ser, digamos, la primera versión de managers, el paso natural de estas generaciones, es demasiado estresante y poco gratificante. No quieren, no me ofrezcan esto. Entonces, si todos, porque es verdad, antiguamente habían ciertas personalidades que eran muy especialistas, pero la mayoría de las personas, como la lógica cuando uno entraba a una empresa era pasar al siguiente nivel y tener un equipo. Esa lógica está cambiando. Y segundo, y tan importante como eso, es lo que pasa por el otro lado de la pirámide, que cada vez más hay gente que trabaja de 60, 70, 75 años que no quiere retirarse, que antiguamente la expectativa de vida era 70, 75, por lo tanto a los 65 uno ya le quedaban pocos años, se retiraban, vivía los años dorados fuera del trabajo. Pero hoy día cada vez más personas trabajan hasta la gente, sobre todo gente que lo hace bien, que disfruta su trabajo, quieren seguir trabajando a los 70, 75, 80. Y las Claro. organizaciones, quieranlo o no, van a tener que repensar la manera en que diseñan la carrera corporativa, el movimiento corporativo, con estos cambios culturales de la generación Z que está entrando por debajo, pero además con los cambios que están ocurriendo en las generaciones de arriba en términos de cantidad de gente de esas edades y de su prevalencia en el mundo del trabajo. Bueno, lo que pasa es que también hay una cierta tendencia complementaria sobre la que he leído, pero que también he visto, y tiene que ver con cómo las personas están planteándose la posibilidad de tener más de una carrera en la vida. Y no me refiero a una carrera en una empresa, sino a una carrera profesional. Es decir, una persona puede tener una carrera en finanzas sobre Product Manager, pero después de 15 años se da cuenta que tal vez esa especialidad ya no es tan relevante, tal vez no es tan valorada, también, tal vez puede ser no tan bien remunerada, y se da cuenta que puede saltar a la industria del turismo. Y en la industria del turismo se especializa en ser gestor de hoteles, por decir así.
Y uno puede ver que eso pase, porque el mundo cambia mucho en 15, 20 años, porque las personas hoy día da esta expectativa de estar en el mercado laboral no 30 años, sino que 40 o incluso 50. Dice, bueno, la verdad es que si voy a trabajar de los 20 años hasta los 70, perfectamente puedo tener 3 carreras, cada una de 15, 20 años, y eso es razonable. Y me puedo reinventar, puedo estudiar nuevamente. Es decir, en un mundo que cambia tan continuamente, la única constante es que uno está aprendiendo continuamente. Y por lo tanto, si es que a los 40 años a uno se le ocurre reaprender o reinventarse, es completamente posible. Y por lo tanto, la empresa que está al frente queriendo contratarte dice, tengo un tipo con 15 años de experiencia en términos de, voy a intentarlo, administración de equipo, y por lo tanto tiene una inteligencia emocional, tiene una madurez, tiene una serie de capacidades, y tal vez el conocimiento técnico específico lo acaba de aprender en los últimos 2 y es igual muy valorado. Y por lo tanto, de nuevo, es como una reconfiguración o como un reentendimiento de lo que significa la progresión laboral durante 40 años. Absolutamente, y eso, de nuevo, es un muy buen ejemplo a mi juicio porque muestra como un driver, una cosa que viene como de afuera, que es los cambios demográficos, influyen en la manera que organizamos el trabajo, en la manera en que disponemos, la que las empresas estructuran su carrera o la no carrera, digamos. Ujú. Así que ese es un ejemplo que considero interesante. Oye, y después, cuando pensamos más como en los modelos de trabajo, cuando pensamos en estos típicos clásicos conversaciones que hemos tenido de, por ejemplo, las semanas de 4 días, cuando pensamos en el trabajo remoto y híbrido, en este como ir y venir que hemos tenido después de la pandemia, en que algún minuto todos pensamos que íbamos a estar remoto el resto de la vida, y ahora vemos como todas las empresas están haciendo esfuerzos importantes para que las personas vuelvan a trabajar, que se vuelvan a ver, que los equipos estén en la misma oficina. O, por ejemplo, bueno, da lo mismo, pero ¿qué ves en esa Sí, muy escena? buena pregunta. Ahí encontramos un driver, perdón, una tendencia no obvia que nos pareció súper interesante. Que claro, que efectivamente estamos viendo esto. Hay empresas que están decantándose por un lado a hacer volver a sus empleados. Vimos hace 2 o 3 semanas, Amazon le pidió a todos sus empleados, lo vi acá en Londres con gente que conozco, de un día para otro le dijeron desde la próxima semana tienes que venir sí o sí a a la oficina, que causó un tremendo impacto. Y la tendencia ahí clara que nosotros estamos viendo no es ni al trabajo híbrido, ni a ir a ni trabajo remoto, ni volver, sino que es que aquellas empresas que utilizan esta definición de manera estratégica están obteniendo mucha ventaja. Ya, Empresas que tienen una política, uno, clara, segundo, creíble y tercero, alineada con su estrategia, están teniendo ventajas. Entonces voy a dar algunos ejemplos. Hay, por ejemplo, una empresa que no recuerdo el nombre, que básicamente trabaja, sus clientes son nómades digitales. mm, Y ellos dicen, mira, yo quiero que tú entiendas lo que es ser nómada digital y por lo tanto yo no voy a tener nunca oficina y voy a contratar solamente gente que trabaja de manera remota, porque está alineado, porque necesito que entiendan a mis clientes y se los prometo que esto nunca lo voy a cambiar. Esta empresa está obteniendo unos resultados extraordinarios en adquisición de talento, porque es una amenaza creíble, como lo diría un mm. economista. Es decir, es una política que es clara y que el talento sabe que se va a cumplir. Y por lo tanto, lo que estamos viendo en la tendencia no es de nuevo a dónde se trabaja, la tendencia es empresas que tienen políticas que son claras, que son creíbles y que son alineadas con la estrategia, están obteniendo ventaja. Oye, y por último, y tal vez con esto podemos ir cerrando, ¿cómo ves la parte de la productividad y, y de alguna manera la productividad su balance con el work-life balance, ¿cierto? Con esto que muchas veces pasó durante la pandemia, de que en un minuto todos pensábamos que íbamos a estar mejor porque, oye, nos ahorramos la media hora o la hora de traslado a la oficina, y de repente también nos ahorramos más de un cafecito y más de una reunión pelotuda porque teniendo todo remoto era todo mucho más medido, y de repente no nos dimos cuenta y caímos en la trampa contraria. Ya no existían 5 o 10 minutos entre reuniones, todas las reuniones duraban 25 o 30 minutos, esas 2 horas de traslado que teníamos al día, en vez de pasar a tiempo privado, pasó a tiempo de la oficina, y de una u otra manera muchos terminaron más colapsados aún por este como exceso de productividad y eficiencia, y probablemente muchas empresas se hicieron más productivas y más eficientes, pero al mismo tiempo muchos trabajadores lo resintieron. Dijeron, chuta, me hice más productivo, fui más eficiente, nos dimos cuenta de que muchas reuniones de 1 hora podían ser resueltas en 20 minutos, nos dimos cuenta hoy día con ChatGPT de que muchos drafts que antes nos demorábamos 4 horas en hacer, los podemos hacer en 20 minutos,
pero al mismo tiempo ninguno de esos beneficios los captura el empleado, los captura toda la organización y por lo tanto se genera este sobreagotamiento, burnout, como queramos llamarlo. Sí, mira, ahí aprendimos alrededor de esos temas aprendimos dos cosas en la investigación que hemos estado haciendo. Lo primero es que desde la pandemia y en general venía de antes, con la digitalización del trabajo, que no necesariamente es remoto, que cuando es remoto es obligatoriamente digital, pero cuando es presencial, las tecnológicas, la gente está físicamente frente al computador y hace la mayor cantidad, comenzaron a aparecer herramientas para medir la productividad de manera automática. Es decir, saber, por ejemplo, cuántas líneas de código escribe cada empleado, son KPIs que se van levantando automáticamente y que básicamente van evaluando a la gente, que por un lado, efectivamente te puede aumentar la productividad, facilita la gestión de la productividad para los middle managers, pero a nivel de estrés es absolutamente saber que te están observando todo el tiempo. Es agotador e incluso ya están apareciendo estudios que muestran los efectos negativos en el bienestar del empleado de sentirse que cada cosa que tú haces te la están midiendo. Entonces, ahí que es interesante porque aparecen cada vez más herramientas de medición online y automática de la productividad. Están floreciendo hay un mercado que está muy, muy bullante de herramientas de medición de productividad y que hay un trade-off, y hay que entenderlo más allá de nuevo, de un juicio de valor, que por un lado facilita la gestión cuantitativa de la administración de la Bien. productividad, pero te genera, y hay datos de eso, daño o afecta el, em, la salud mental incluso de los trabajadores, de los colaboradores. Y lo segundo que hemos aprendido al respecto, que también es interesante, es que la no medición de productividad o la presencialidad te aumenta la innovación. Cuando te están midiendo todo el tiempo lo que tienes que hacer, tu capacidad de generar nuevas ideas, de tener discusiones, de tener ideas que no son productivas en el corto plazo, se disminuye. Y en Bien. aquellas organizaciones que están diciendo ahora, hay una vuelta, sabes que no voy a medirte todo el tiempo lo que estás haciendo, puedes ir a la oficina, puedes tomarte un cafecito con tus compañeros, esas empresas tienen tasas de innovación que son mejores. Entonces, nuevamente hay otro trade-off más entre medir productividad continuamente Bien. y en este caso, si necesitas ser innovador, la evidencia muestra que efectivamente lo que necesitas es que la gente no tenga que responder con productividad de corto plazo todo el tiempo. A mí me ha pasado, de hecho lo hemos estado conversando con un par de equipos con los que me ha tocado trabajar, de que justamente es impresionante cuando uno de alguna manera se enfoca tanto en la productividad, y estamos hablando de experiencias personales de equipos con los que lo hemos conversado, te empieza a pasar de que te vuelves tan eficiente y te enfocas tanto en sacar las tareas que tienes, porque estás con una cierta presión por un deadline, porque hay poco tiempo, porque hay muchas cosas que hacer, que cuando descartas absolutamente todo lo que puede ser secundario, dejaste de leer los mails corporativos, dejaste de ponerle tiempo al brainstorming, dejaste de discutir cosas que tal vez parecían irrelevantes y por lo tanto te cortan todas esas instancias de poder inventar algo, de poder reflexionar. ¿Por qué? Porque estamos tan preocupados de que tenemos que clavar esta cantidad de clavos durante estos minutos y por lo tanto sacar tantos cajones con clavos, no queda espacio para nada más. Y con esto sí quiero cerrar, porque si no nos vamos a alargar demasiado, es la pregunta, Daniel, sobre la desigualdad en la productividad. Como que a mí me da una impresión, no tengo un estudio al respecto, pero de lo que he visto trabajando con clientes, es que uno está empezando a ver cómo justamente este driver de nuevas herramientas digitales empieza a hacer la diferencia de manera muy diferente en diferentes roles y equipos. Entonces, hay algunos equipos que se benefician muchísimo de poder tener un chat GPT o su derivado especialista, y otros que simplemente no saben cómo aplicarlo. Y después, en muchos otros casos, está como promesa de que podemos aplicarlo, pero a las empresas les cuesta mucho en términos, hablemoslo así, materiales, es decir, cuesta implementar y ajustar la tecnología para que sirva para ciertos casos de uso. Y al mismo tiempo, no solamente cuesta tiempo y dinero, sino que también hay una complejidad inherente a que estas herramientas se transformen y se especialicen y se ajusten específicamente al caso de uso y por lo tanto se genera esta como desigualdad. Es decir, algunos equipos reciben un tremendo shock de productividad porque se ven ayudados por esta herramienta en su versión más genérica y otros no pueden hacerlo, no pueden ajustarlo y no porque no sea posible, sino porque, de nuevo, es difícil, cuesta.
Sí, definitivamente hay un tema de adopción. O sea, muchas veces la tecnología está, pero adoptarla, incluso a veces es racional no adoptarla. A veces es más caro hacer el proceso de adopción que lo que te va a ahorrar. Y en ese sentido, es interesante también yo encontré bien sorprendente que al principio se puede ver antiintuitivo, pero es fascinante, que las proyecciones de automatización o perdón, de incorporación de inteligencia artificial va a entrar en aquellas carreras o en aquellos sectores donde de mayor valor económico. Entonces, Ujú. por ejemplo, si es que yo tengo un abogado que le pago muchísimo dinero y que por lo tanto asistirlo, hacer un programa de adopción, logro aumentar su productividad en un 50%, lo voy a hacer. Y eso es lo que estamos mostrando los datos hoy día. Ujú. Entonces, en el tipo de empleo de alta remuneración, se están haciendo programas enormes de adopción porque obviamente el retorno económico es mayor que en, por ejemplo, en tal vez algunos sectores económicos o tipos de empleo donde en principio es factibilidad técnica, pero simplemente el valor de la adopción no es tan grande como para que justifique todo el esfuerzo. Entonces, hay una asimetría muy clara de penetración de herramientas, sobre todo de IA generativa, según el tipo de trabajo. Y en ese mismo sentido hay una tendencia que me pareció muy interesante, que es que lo que se prevé, y es por esta misma razón, es que la inteligencia artificial golpee más el número de empleos en países ricos que en países pobres, lo cual pareciera antiintuitivo, porque yo lo que estoy diciendo ahora es, en realidad, la gente más rica o de mejores empleos se ve favorecida por el AI y utiliza más AI. Eso es cierto, pero lo que va a pasar es que la AI a nivel global va a tener un costo, un precio básicamente igual en todos los lugares del mundo, pero los sueldos son muy diferentes. Y por lo tanto, en los países ricos se va a hacer económicamente viable hacer los reemplazos antes que en los países pobres. Entonces, por ejemplo, cuando tengamos, yo siempre hablo de AI, una inteligencia artificial muy capaz, los primeros que van a, digamos, los contadores de Pakistán, se van a demorar mucho en reemplazar porque son baratos. Entonces, al precio global de lo que va a costar cada unidad de inteligencia, Bien, sí, va a ser la misma a nivel global. va a ser la misma, pero los sueldos del contador en New York son 100 veces el sueldo, no estoy dando no sé, una cifra de referencia, no tengo la cifra exacta, que el contador en Pakistán. Y por lo tanto, estos sistemas van a absorber este tipo de trabajo mucho antes en Nueva York que en Pakistán, lo cual es interesante. Entonces hay como cuando se dice la IA va a afectar más o menos a los ricos o a los pobres, cuando se presenta de esta manera tan simple la pregunta, depende de tu sector económico, pero en general la respuesta rápida es, si tú eres altamente valorado, vas a tener una adopción más rápida hoy día, y por lo tanto va a aumentar tu sueldo, pero cuando los sistemas lleguen a un nivel de que te puedan reemplazar, vas a ser el primero en ser reemplazado. Eso dice la racionalidad económica. Bueno, y que de alguna manera no solamente la racionalidad económica, sino si lo has visto, hay varios estudios que tienen que ver con percepción, encuestas de opinión, por decirlo así, donde las personas de países más subdesarrollados ven muchas más oportunidades con respecto a la inteligencia artificial y las personas de países más desarrollados, llámese Europa o Estados Unidos, lo ven no solamente con más escepticismo, sino que también con más preocupación porque justamente perciben mayor capacidad de reemplazo. En cambio, los países menos desarrollados ven oportunidades, ven la capacidad de hacer el concepto del leapfrog gracias a Incorporated Technology. Bueno, yo creo que ha estado buena la conversación y ahí es interesante cuando la verdad es que podemos aplicar los temas que estamos trabajando en estas buenas conversaciones. Y por lo mismo, queridos a todos, les recuerdo lo importante de que nos den una mano compartiendo este podcast con sus amigos, con su familia, que nos hagan los comentarios. La verdad es que siempre agradecemos mucho su feedback. Si quieren sumarse, por favor, háganlo a través de Patreon. Agradecemos mucho su aporte. Si quieren sumarse a nuestra comunidad en un chat que tenemos para conversar estos temas, para compartir noticias, para reflexionar al respecto de lo que se viene en términos económicos, tecnológicos, sociales, son todos muy bienvenidos. Sí, invito también a la gente a comentar, si es que nosotros no tenemos la verdad, estas son maneras de pensar, maneras de ordenar las ideas, muchas de las cifras que yo entrego son investigaciones secundarias. Entonces, si alguien tiene algo que aportar, alguna mirada diferente, por favor, siéntase muy bienvenida o bienvenido a entrar a la discusión. Si eso es lo rico, eso es lo que es el estilo que queremos que impere en este podcast de riqueza intelectual, de diversidad de opiniones y de que en conjunto
construyamos la visión del futuro. Exactamente. Queridos, un abrazo muy grande y nos estamos viendo y escuchando la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao.